Muy buenas tardes. Escuchan ustedes al señor Aniceto Garza, quien les suplica tengan la bondad de abrir sus Biblias, porque queremos continuar con el tema que empezamos esta mañana. Marcos capítulo 5, quiero leer los versos 15 y 19 y 20. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, notemos por favor, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versos 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El hombre salvo es un milagro andando. Padre nuestro celestial, abre los ojos de nuestro entendimiento. Toma estos labios de barro, úsalos para transmitir el mensaje a la audiencia. Perdónanos, ayúdanos, ilumínanos y protégenos en el nombre de Cristo. Amén. Dijimos dos cosas acerca del altar familiar, que hoy queremos decir la tercera. El altar familiar verá el milagro de la oración contestada. The family altar will see the miracle of answered prayer. Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Cuando las oraciones son hechas y la alabanza es ofrecida, Dios manifiesta su habilidad y su buena disposición para actuar en favor de su pueblo. When prayers are made and praise is offered, God makes known His ability and willingness to act in favor toward His people. Los hombres en todas partes, al igual que la naturaleza, son los recipientes de su bondad y de su gracia. Men everywhere in nature are the recipients of His goodness and of His grace. Hechos 12, el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. La parte más importante del verso son las palabras, pero la iglesia hacía sin cesar oración hacia Dios por él. The most important part of that verse is found in these words, unto God. La oración que es contestada es la oración dirigida a Dios. Las pronunciaciones normales y reflexivas, llamadas oraciones, no van más allá de las cabezas de quienes las hacen. The prayer that is answered is the prayer that is addressed unto God. Normal thoughtless utterance called prayers do not get beyond the heads of the individuals who are offering them. Necesitamos una nueva comprensión de lo que significa orar a Dios. Debemos realizar las promesas de Dios y su grandeza para contestar la oración. We need a new understanding of what it means to pray unto God. We must realize the promises of God and the greatness of God to answer prayer. Frecuentemente fallamos en esto. No apreciamos la buena disposición de Dios para hacer por nosotros lo que necesita ser hecho. We oftentimes fail here. We do not appreciate the willingness of God to do for us what needs to be done. El altar familiar es el lugar
donde los problemas son resueltos. Los problemas no se resuelven en la mesa. El altar familiar es el lugar donde los problemas se resuelven, no a gritos ni a sombrerazos. The family altar is a place where people are solved. Forgive me, the family altar is a place where problems are solved. No debemos vacilar en acudir a Él con cada necesidad que tengamos. We must not hesitate to come before Him with every need that we might have. Una de las características más grandes de Dios es que Él oye la oración. Oidor de la oración es un hombre de Dios. A Él toda carne debería de acudir y es invitada a acudir. One of the great characteristics of our God is that He hears prayers. Oh, thou that hears prayer is a title of God. To Him all flesh shall come and is invited to come. Por la palabra carne, el salmista llama la atención a nuestra flaqueza y necesidad como hombres o como humanos. Cada deficiencia nuestra nos señala hacia Dios. Entre más necesitados estamos, mayor es la razón para que vayamos a Dios. Él contesta la oración. No hay definición de la clase de oración que Él contesta, porque la expresión externa poco importa si el corazón habla. Porque y donde quiera que el corazón hable, allí oye Dios. Cuando las oraciones son hechas y la alabanza es ofrecida, Dios manifiesta su habilidad y buena disposición para orar en favor de sus hijos. Algunos hablan mucho de la filosofía de la oración, que no hay tiempo para la práctica de la oración. Some talk so much of prayer. Some talk so much of the philosophy of prayer that there's no time for the practice of prayer. El gastar y ser gastados en lo que es llamada la obra del Señor, cuando la vida es desprovista de la oración, es uno de los engaños favoritos del diablo. To spend and be spent in what is called the Lord's work when the life is prayerless is one of the devil's pet delusions. Los soldados del Señor están en una lucha verdadera cuando están de rodillas. Soldiers of the Lord are doing real fighting when they are on their knees. Empiece con Dios en la mañana, o el Señor será el último en sus pensamientos y el día será un día de derrota. Begin with God in the morning, or He will be last in your thoughts, and all day, in your thoughts all day, and it will be a day of defeat. Nada yace más allá de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Nothing lies beyond the reach of prayer, except that which is outside the will of God. Los tratos con Dios no se hacen por llamadas precipitadas. Él nunca otorga sus dones más ricos a los que actúen a Él apresuradamente. God's acquaintance cannot be made by hurried commerce. He never bestows His richest gifts on hasty comers. La oración cambia las personas y frustra los planes y los pensamientos. Prayer changes people, places, and plans, purposes. Satanás puede edificar una cerca alrededor de alguien e impedirle sus movimientos, pero no puede poner un techo sobre él. Cuando la perspectiva es mala, la mirada hacia arriba es siempre buena. Satan may build a hedge about one and hinder his movements, but he cannot roof him in. When the outlook is bad, the outlook is always good. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Amen.
La oración hará que la persona se aparte del pecado, o el pecado hará que la persona se aparte de la oración. Las dos no pueden obrar juntas. Praying will make one lay aside his sinning, or else sinning will make him lay aside his praying. The two cannot go together. El que deja de orar simplemente porque el sol brilla y todo es favorable, se dará cuenta que su poder en la oración se ha ido cuando las nubes de la tempestad se ponen. He who fails to pray simply because the sun is shining and all is favorable will find his power to pray gone when the storm clouds arise. La oración que asciende a lo más alto brota de la profundidad del corazón contrito y humillado. The prayer that ascends the highest comes from the lowest depths of a humble and contrite heart. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un hijo de Dios puede ver más de rodillas que un filósofo en sus puntillas. A child of God can see more on his knees than a philosopher on his tiptoes. La oración es un río dorado, a cuyas riberas algunos mueren de sed, mientras que otros se arrodillan y beben. Prayer is a golden river, at whose brink some die of thirst, while others kneel and drink. Número 4. El altar familiar enfatiza dos ejercicios espirituales principales en la vida cristiana: la lectura de la Biblia y la oración. The family altar gives emphasis to two primary exercises in the Christian life: Bible reading and prayer. Ningún cristiano puede crecer, desarrollarse sin la palabra y sin la oración. No Christian can grow without the word and prayer. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Efesios 4:15. Sino que, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nadie puede vivir victoriosamente sin la palabra de Dios y sin la oración. No person can live victoriously without the word and prayer. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Verse 31, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Es el privilegio de cada hijo de Dios tener el poder de Dios para el servicio. It is the privilege of every child of God to have the power of God for service. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente por esperar en el Señor. How do we obtain it? Simply by waiting upon the Lord. La enseñanza del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo Testamento, donde a los cristianos se les ordenó permanecer en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder desde lo alto. The Old Testament teaching is the same as that found in the New Testament, in which the disciples were commanded to remain in the city
of Jerusalem until they were provided with power from on high. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice Lucas 24:49. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? El esperar en el Señor y en el estudio de la palabra con sumisión es la manera de obtener su poder diariamente. Waiting on the Lord in prayer and Bible study with submission is the way to daily strength. Ya es tiempo que los cristianos dejen de dar excusas, apologías por sus flaquezas. Ya es tiempo de que se acojan de Dios por medio de la oración y crean y sepan que Dios puede darles el poder para vivir victoriosamente. It is high time for Christians to stop apologizing for their weaknesses. It is time for them to lay hold upon God through prayer and believe that He is able to give us the power to live victoriously. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. But my horn shalt thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Si no tiene habilidad natural, espera en Dios para que le dé una habilidad sobrenatural. Si no tiene dones naturales, espera en Dios para que le dé dones supernaturales. If you have no natural ability, then wait upon God to give you supernatural ability. If you have no natural gift, then wait God, and He will give you a gift. Okay. Estimado audiencia, ningún cristiano puede tener la propia influencia en otros sin una saturación de su propia vida en la Biblia y en la oración. No Christian can show the right influence on others without a saturation of his own life in the Bible and prayer. Su vida es fortalecida por su contacto con la palabra de Dios. Your life is made stronger by your contact with the Word of God. La fortaleza viene a los jóvenes y a los viejos cuando esperan en Dios, y el altar familiar es uno de los lugares donde podemos esperar. Strength comes to young and old when they wait upon the Lord, and the family altar is one of the places where we can wait. Las personas toman su ejemplo más seriamente que su consejo. People take your example more seriously than they do your advice. Nadie es tan insignificante como para estar seguro que su ejemplo no puede dañar. No man is so insignificant as to be sure his example can do no hurt. Lord Culberson said that. Las personas son instruidas por nuestras palabras, pero son inspiradas solo por nuestro ejemplo. People are instructed by our words, but they are inspired only by our example. Algún día, en algún lugar, yo veré lo que mi vida ha llegado a ser para aquellos que me han observado vivir. Someday, somewhere, I shall see what my life has come to mean to those who have watched me live. Daniel B. Brose said that. Los pulgares impresos en la Biblia
son de más beneficio que la impresión del pie en la luna. Thumbprints in the Bible are more beneficial than footprints on the moon. Una evidencia de lo valioso de la Biblia es el carácter de aquellos que se oponen. One evidence of the value of the Bible is the character of those who oppose it. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Cuando oramos, hablamos con Dios y debemos escuchar atenta y reverentemente. When we read the Bible, God talks with us. When we pray, we talk with God, and we need to do most of the listening. Dwight L. Moody. John Watson, ampliando el pensamiento de que la Biblia es tan simple que el hombre viajero o un necio no tienen que errar, dijo: es suficientemente superficial que el nadador más tímido puede disfrutar de sus aguas sin temer, y es suficientemente profunda para que el nadador más experto la disfrute sin tocar el fondo. John Watson, enlarging on the thought that the Bible is so simple that a wayfaring man or a fool need not err therein, said, it is shallow enough so that the most timid swimmer may enjoy its waters without fear, and yet deep enough for the most expert swimmer to enjoy it without touching bottom. Es imposible esclavizar mental o socialmente a las personas que leen la Biblia. It is impossible to mentally or socially enslave a Bible-believing people. Horace Greeley said that. Josué fue un hombre muy ocupado. Decisiones que hacer, cargas que llevar y oposición que confrontar. Pero Dios le mandó que meditara en la palabra de Dios día y noche. Joshua was a busy man. Decisions to make, burdens to bear, and the opposition to meet. But he was still expected to have morning and evening Bible study. Nunca se apartará, Josué 1:8, de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hemos dicho, primero, el altar familiar puede ser el lugar para la unión de los corazones y las mentes. The family altar can be the place for the union of the hearts and minds. Segundo, el altar familiar mantendrá el lugar limpio. The family altar will keep the home clean. Número 3, el altar familiar verá el milagro de la oración contestada. Number 3, the family altar will see the miracle of answered prayer. Número 4, el altar familiar enfatiza dos ejercicios principales en la vida cristiana: la lectura de la Biblia y la oración. The family altar gives emphasis to two primary exercises in the Christian life: Bible reading and prayer. El altar familiar guiará a la salvación los miembros de la familia. Es número 5. The family altar will bring to salvation the members of the household. Las oraciones fervientes ofrecidas diariamente en el círculo de la familia resultarán en la salvación de los seres queridos. Fervent prayers offered daily in the family circle will result in the salvation of lost ones. Tanto los papás como las mamás necesitan esperar en Dios y pedirle por la salvación de sus hijos. Mothers and dads need to wait upon God
and ask him for the salvation of their children. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Padre nuestro, permite que este mensaje nos motive a tener el culto familiar, a cuidar y a velar por los nuestros. Bendice cada oyente en el nombre de Cristo. Amén.